se escondía en un granero después de que le robaran el pan. Un joven apache acogió a la huérfana hasta que... Pata capítulo 1. El granero del olvido. El viento de Texas arrastraba nubes de polvo por las calles de Cedar Creek, un pequeño pueblo fronterizo donde las promesas de prosperidad se desvanecían como espejismos en el desierto. Era el otoño de 1882 y la sequía había convertido los campos de trigo en extensiones áridas que crujían bajo el sol implacable. Emma McCarthy, de apenas 12 años, se acurrucó en el rincón más oscuro del granero abandonado de los Henderson, abrazando sus rodillas contra el pecho. Sus ojos azules, opacos por el hambre y la desesperación, observaban las rendijas de luz que se filtraban entre las tablas de madera carcomida. Habían pasado 3 días desde que los muchachos del pueblo le arrebataron el último pedazo de pan que había conseguido mendigar. «Por favor, es lo único que tengo», había suplicado mientras Thomas Miller y sus amigos la rodeaban como buitres. «Los vagabundos no merecen nada», había respondido Thomas, arrancándole el pan de las manos antes de arrojarlo al lodo. «Vete de aquí antes de que llame al sheriff». Ahora, con el estómago contraído por el hambre, Emma recordaba las palabras de su madre antes de morir de fiebre tifoidea el invierno anterior. «Mijita, por más oscuro que se vea el camino, siempre hay una luz esperándote al final». El granero olía a heno viejo y madera húmeda. Las ratas correteaban entre las vigas y Emma había aprendido a permanecer inmóvil para no molestarlas. Era su refugio desde hacía una semana, desde que el último hogar de acogida la había echado por comer demasiado y no trabajar lo suficiente. A través de las rendijas podía ver el movimiento en el pueblo. Los comerciantes cerraban sus tiendas, las mujeres recogían la ropa tendida y los niños corrían hacia sus casas para la cena. Una punzada de nostalgia la atravesó al recordar cuando ella también tenía un hogar, cuando el aroma del guiso de su madre llenaba su pequeña cabaña. El sonido de cascos interrumpió sus pensamientos. Emma se pegó más a la pared, conteniendo la respiración. Por la rendija más grande vio a un grupo de jinetes acercándose al pueblo. Llevaban sombreros de ala ancha y bandanas que cubrían sus rostros, pero lo que más la alarmó fue ver las armas que portaban. «¿Estás seguro de que el banco tiene suficiente dinero?», preguntó uno de los jinetes con voz ronca. «Miller me debe 3 meses de sueldo», respondió otro. «Es hora de cobrárselo con intereses». Emma reconoció esa voz. Era Jake Thompson, el antiguo empleado del banco que había sido despedido por llegar borracho al trabajo. Su corazón se aceleró al darse cuenta de lo que estaba presenciando. Los jinetes se detuvieron cerca del granero para revisar sus armas. Emma podía escuchar cada palabra, cada plan detallado de cómo iban a asaltar el banco al amanecer del día siguiente. Sabía que tenía que avisar a alguien, pero ¿quién le creería? Era solo una huérfana sin hogar, sin credibilidad alguna. Mientras los hombres se alejaban hacia el bosque cercano, Emma sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche que se aproximaba. Estaba sola con un secreto que podría salvar o condenar a todo el pueblo. El silencio volvió a envolver el granero. Emma cerró los ojos y murmuró una oración que su madre le había enseñado, sin saber que en la oscuridad del bosque, unos ojos la observaban con curiosidad. Unos ojos que habían visto suficiente dolor humano para reconocerlo incluso a la distancia. Aiyana, cuyo nombre apache significaba flor eterna, tenía 17 años y había aprendido a moverse como una sombra entre 2 mundos. Hijo de un jefe apache y una mujer mexicana que había sido rescatada de pequeña por la tribu, él entendía el dolor del rechazo y la soledad mejor que nadie. Desde su posición en el bosque, había observado a la niña durante varios días. Había visto cómo los muchachos del pueblo la maltrataban, cómo los adultos la ignoraban, cómo se refugiaba en ese granero abandonado como un animal herido. Algo en su postura, en la manera en que se acurrucaba para protegerse del mundo, despertó en él una compasión que creía haber perdido. El viento nocturno llevó hasta sus oídos el sonido de un sollozo
pozo ahogado. Emma había finalmente sucumbido al llanto, liberando toda la angustia acumulada en su pequeño pecho. Aiyana sintió que algo se removía en su interior, un impulso que iba más allá de la simple observación. Sin hacer ruido, se acercó al granero. La luna llena iluminaba su rostro moreno, marcado por la sabiduría prematura que otorga el sufrimiento. Sus manos, ásperas por el trabajo y las batallas, temblaron ligeramente al acercarse a la puerta entreabierta. Emma sintió una presencia y levantó la cabeza bruscamente. A través de la rendija más grande, vio una silueta recortada contra la luz lunar. Su primer instinto fue gritar, pero algo en la quietud de esa figura la detuvo. No se movía con la agresividad de quienes la habían lastimado antes. «No tengas miedo», murmuró Aiyana en un español suave, casi musical. «Solo quiero ayudarte». Emma retrocedió hacia la pared, con el corazón latiendo como un tambor. Había escuchado historias sobre los apaches, sobre su fiereza en combate, sobre cómo atacaban las caravanas, pero la voz que escuchó no tenía nada de amenazante. Era cálida, como la de su madre cuando la consolaba durante las tormentas. «¿Quién eres?», susurró Emma, sorprendida por escuchar su propia voz después de días de silencio. «Alguien que entiende lo que es estar solo», respondió Aiyana. «Alguien que no te va a lastimar». La luna se ocultó detrás de una nube, sumiendo el granero en la oscuridad total. En esa oscuridad, dos almas heridas se encontraron por primera vez, sin saber que ese momento cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Emma sintió que algo suave y cálido se deslizaba por debajo de la puerta. Al tocarlo, se dio cuenta de que era una manta tejida con patrones que nunca había visto antes. El gesto la conmovió hasta las lágrimas, porque hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba por su bienestar. «Gracias», murmuró, envolviendo la manta alrededor de sus hombros. Aiyana sonrió en la oscuridad, aunque ella no pudiera verlo. «Mañana traeré comida, pero ahora necesitas descansar». «¿Por qué me ayudas?», preguntó Emma, con la voz quebrada por la emoción. «Porque todos merecemos una oportunidad», respondió Aiyana. «Porque he visto suficiente dolor para reconocerlo, y porque a veces, cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos». Mientras Aiyana se alejaba silenciosamente hacia el bosque, Emma se acurrucó bajo la manta, sintiendo por primera vez en semanas un atisbo de esperanza. No sabía quién era el extraño que la había ayudado, pero intuía que su vida acababa de tomar un rumbo diferente. El viento nocturno siguió soplando por las calles de Cedar Creek, arrastrando consigo el aroma de la lluvia que se aproximaba. En el granero, Emma se quedó dormida por primera vez en días, soñando con la voz gentil de su misterioso benefactor. Y en el bosque, Aiyana contempló las estrellas, sintiendo que algo había cambiado en su interior. Por primera vez en años, había encontrado un propósito que iba más allá de la supervivencia. Había encontrado una razón para creer en la bondad humana nuevamente. Capítulo 2. Entre dos mundos. El amanecer llegó teñido de oro y púrpura, pintando el cielo tejano con los colores de la esperanza. Emma despertó envuelta en la manta apache, sintiendo por primera vez en semanas que había descansado verdaderamente. El aroma del rocío matutino se mezclaba con el olor a heno viejo del granero, creando una sinfonía olfativa que le recordaba los días felices de su infancia. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido suave de pasos acercándose al granero. Su corazón se aceleró, pero esta vez no por miedo, sino por una extraña mezcla de curiosidad y gratitud. A través de la rendija vio acercarse la misma silueta de la noche anterior, pero ahora podía distinguir mejor sus rasgos bajo la luz del alba. Aiyana se movía con la gracia silenciosa de quien ha aprendido a caminar entre mundos sin ser detectado. Llevaba una camisa de algodón blanco, pantalones de cuero y botas que habían recorrido miles de millas. Su cabello negro azabache caía libre sobre sus hombros y una banda de cuero adornaba su frente. En sus manos portaba una bolsa de tela y una calabaza con agua. «Buenos días», murmuró suavemente, deteniéndose a una distancia respetuosa de la puerta del granero. «Traje comida, como prometí». Emma se incorporó lentamente, todavía envuelta en la manta.
La luz matutina revelaba su rostro demacrado, sus mejillas hundidas por el hambre, pero también la chispa de vida que brillaba en sus ojos azules. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?», preguntó, con la cautela de quien ha aprendido que la supervivencia depende de la desconfianza. Aiyana sonrió, un gesto que transformó completamente su expresión. «No puedes saberlo», respondió honestamente, «pero puedes darme la oportunidad de demostrártelo». Dejó la bolsa y la calabaza cerca de la puerta y retrocedió varios pasos, mostrando con sus acciones que no tenía intenciones agresivas. Emma observó cada uno de sus movimientos, evaluando cada gesto, cada expresión. Había algo en la manera en que se movía, algo en la tristeza que ocasionalmente cruzaba sus ojos, que le decía que él también conocía el dolor. ¿Eres apache?», preguntó Emma con curiosidad, venciendo al miedo. «Mitad apache, mitad mexicano», respondió Aiyana. «Hijo de dos mundos, perteneciente a ninguno completamente». Emma entendió esa sensación mejor de lo que él podría imaginar. Ella también se sentía como una extraña en el mundo, sin lugar fijo, sin identidad clara más allá de ser la huérfana. Lentamente se acercó a la puerta y tomó la bolsa. Adentro encontró tortillas de maíz, carne seca, frutos secos y algo que parecía ser miel silvestre. Su estómago rugió con tal fuerza que se sintió avergonzada. «Come despacio», aconsejó Aiyana. «Tu estómago necesita acostumbrarse nuevamente». Emma asintió y comenzó a comer con cuidado, saboreando cada bocado como si fuera el último. Mientras comía, observó a Aiyana, que se había sentado en el suelo a una distancia prudente, mirando hacia el pueblo que despertaba. «¿Por qué vives en el bosque?», preguntó Emma entre bocados. «Porque no soy bienvenido en el pueblo», respondió Aiyana sin amargura, como si fuera simplemente un hecho de la vida. «Los blancos ven mi sangre apache y me temen. Los apaches ven mi sangre mexicana y desconfían. Es más fácil vivir entre los árboles». Emma sintió una punzada de comprensión. «Yo tampoco soy bienvenida en el pueblo», murmuró. «Soy solo una carga, una boca más que alimentar». «No eres una carga», dijo Aiyana con firmeza. «Eres una persona que merece respeto y cuidado, como cualquier otra». Esas palabras tocaron algo profundo en el corazón de Emma. Hacía tanto tiempo que no escuchaba algo así que había comenzado a creer que tal vez no era verdad. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Emma. «Aiyana», respondió. «Significa flor eterna en mi lengua materna». «Emma», dijo ella a su vez, «no sé qué significa, solo sé que era el nombre de mi abuela». «Emma», repitió Aiyana, como si estuviera probando el sonido. «Es un nombre hermoso». El sol se elevaba en el cielo y con él venía el calor del día. Emma recordó entonces lo que había escuchado la noche anterior, los planes de asalto al banco. La urgencia la golpeó como un puño en el estómago. «Aiyana», dijo con la voz temblorosa, «anoche escuché algo terrible. Unos hombres van a asaltar el banco hoy». Aiyana se puso de pie inmediatamente, alerta. «¿Estás segura?». Emma asintió y le contó todo lo que había escuchado, los nombres, los planes, la hora. Aiyana escuchó atentamente, su expresión volviéndose cada vez más grave. «Tenemos que avisar al sheriff», dijo finalmente. «¿Nosotros?», preguntó Emma sorprendida. «¿Tú vendrías conmigo?». «Si tú vas, yo voy», respondió Aiyana sin hesitación. «Pero tengo que advertirte, mi presencia podría hacer que no nos crean». Emma lo miró directamente a los ojos. «Entonces lo haremos juntos, y si no nos creen, al menos habremos intentado hacer lo correcto». Por primera vez en años, Aiyana sintió que alguien lo aceptaba completamente, sin condiciones ni reservas. Era un sentimiento tan extraño y poderoso que le quitó el aliento. Juntos se dirigieron hacia el pueblo, una pareja improbable, la huérfana irlandesa y el joven mestizo apache. Los primeros habitantes que los vieron se detuvieron para mirarlos con curiosidad y desconfianza. Las mujeres susurraban entre ellas y los hombres fruncían el ceño.
¿Qué hace esa niña con ese salvaje?, murmuró Mrs. La Henderson, la esposa del dueño del granero. Deberíamos avisar al sheriff, añadió otro vecino. Emma sintió que las miradas se clavaban en ella como dagas, pero la presencia tranquila de Ayanna a su lado le daba fuerzas. Él caminaba con la cabeza en alto, sin mostrar vergüenza ni intimidación, y eso la inspiró a hacer lo mismo. Llegaron a la oficina del sheriff justo cuando Thomas Miller y sus amigos salían de la tienda general. Al ver a Emma con Ayanna, Thomas se acercó con una sonrisa cruel. «Miren lo que tenemos aquí», dijo burlonamente. «La vagabunda consiguió un compañero salvaje». «Déjanos en paz, Thomas», dijo Emma, sorprendida por la firmeza en su propia voz. «¿O qué?», se burló Thomas. «¿Tu amigo Apache va a atacarme?». Ayanna permaneció inmóvil, pero Emma pudo ver la tensión en sus músculos, la manera en que sus puños se cerraban. Sabía que él podría defenderse, pero también sabía que cualquier acto de violencia solo confirmaría los prejuicios del pueblo. «O podríamos contarle al sheriff lo que sabemos sobre el asalto al banco», dijo Emma, jugando su única carta. Tomás palideció. «¿De qué hablas? ¿Del plan de Jake Thompson para asaltar el banco esta mañana?», respondió Emma con calma. «Escuché toda la conversación anoche». La expresión de Tomás cambió completamente. Su burla se convirtió en nerviosismo y Emma supo que había dado en el clavo. Tomás sabía algo sobre el asalto. «Tú no sabes nada», tartamudeó Tomás, pero su voz ya no tenía la misma confianza. «¿No? Entonces no te importará que hablemos con el sheriff», dijo Emma, dirigiéndose hacia la puerta de la oficina. Ayanna la siguió, admirando la valentía de esta niña que había encontrado la fuerza para enfrentar a sus tormentadores. En ese momento, él supo que había encontrado algo más que una persona a quien ayudar. Había encontrado a alguien que lo inspiraba a ser mejor. La puerta de la oficina del sheriff se abrió con un crujido y ambos entraron al interior sombrío donde los esperaba una conversación que podría cambiar no solo sus vidas, sino el destino de todo Cedar Creek. Sheriff Wilson levantó la vista de sus papeles, sus ojos entrecerrados por la suspicacia al ver a la pareja improbable que había entrado en su oficina. Era un hombre de mediana edad, curtido por años de mantener la paz en una tierra donde la violencia era tan común como el polvo. «¿Qué quieren?», preguntó con la voz áspera de quien había visto demasiado para ser fácilmente impresionado. Emma sintió que su valentía flaqueaba bajo la mirada penetrante del sheriff, pero la presencia tranquila de Ayanna a su lado le devolvió la determinación. Respiró hondo y comenzó a hablar. Noma, capítulo 3. El peso de la verdad. Sheriff Wilson, comenzó Emma, con la voz temblando ligeramente pero determinada. «Tengo información sobre un asalto al banco que va a ocurrir esta mañana». El sheriff dejó su pluma sobre el escritorio y se recostó en su silla, evaluando a la pareja frente a él. Sus ojos se detuvieron en Ayanna y Emma pudo ver la desconfianza inmediata que se reflejaba en su expresión. «¿Un asalto al banco?», preguntó con tono escéptico. «¿Y cómo una niña vagabunda y un Apache sabrían sobre algo así?». «Oh, porque lo escuché anoche», respondió Emma, sintiendo cómo las mejillas se le encendían por la humillación, pero manteniéndose firme. «Estaba en el granero abandonado de los Henderson cuando escuché a Jake Thompson y otros hombres planeando el asalto». Al mencionar el nombre de Jake Thompson, el sheriff se enderezó en su silla. Emma notó el cambio inmediato en su postura y supo que había captado su atención. «¿Jake Thompson?», preguntó con la voz más seria. «¿Estás segura de que era él?». «Completamente segura», respondió Emma. «Reconocí su voz. Dijo que el señor Miller le debía 3 meses de sueldo y que era hora de cobrárselo con intereses». El sheriff miró a Ayanna, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. «¿Y tú qué tienes que ver en todo esto?». «Yo la vi esconderse en el granero», respondió Ayanna con calma. «Cuando me contó lo que había escuchado, decidimos venir a avisarle». «¿Decidimos?». El sheriff se puso de pie, caminando alrededor del escritorio. «Un Apache y una huérfana trabajando juntos. ¿Y esperas que les crea?». Emma sintió que la frustración crecía en su pecho. «Sheriff, no me importa si me cree o no. Lo que importa es que hay hombres armados planeando robar el banco, y usted es el único que puede detenerlos». «Niña», dijo el sheriff con voz condescendiente, «he visto muchos trucos en mis años como sheriff. Gente que inventa historias para obtener recompensas.
para vengarse, para causar problemas. ¿Cómo sé que esto no es solo otra mentira? La puerta de la oficina se abrió bruscamente y Thomas Miller entró apresuradamente, seguido por su padre, el banquero Robert Miller. Emma sintió que su corazón se aceleraba al ver la expresión de pánico en el rostro de Thomas. «Sheriff», dijo Robert Miller sin aliento, «mi hijo me ha dicho que esta niña está esparciendo mentiras sobre un supuesto asalto al banco». «No son mentiras», replicó Emma, girándose para enfrentar a los Miller. «Y Thomas lo sabe». Thomas evitó su mirada, pero Emma pudo ver cómo sus manos temblaban. «No sé de qué hablas», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «Entonces explícame por qué palideciste cuando mencioné el nombre de Jake Thompson», dijo Emma. «Explícame por qué corriste directamente a buscar a tu padre». Ayanna observó la dinámica entre todos los presentes, leyendo las expresiones faciales, el lenguaje corporal. Había aprendido a sobrevivir interpretando las intenciones de las personas, y lo que veía ahora lo alarmaba. «Sheriff», intervino Ayanna, «el tiempo se está agotando. Si van a asaltar el banco esta mañana, necesitamos actuar ahora». «¿Actuar?». Robert Miller se dirigió al sheriff con indignación. «¿Vas a creerle a un salvaje y a una vagabunda en lugar de a ciudadanos respetables?» «Ciudadanos respetables», repitió Emma, con una amargura que sorprendió a todos. «Como usted, señor Miller, que despidió a Jake Thompson y le debe 3 meses de sueldo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert Miller palideció, y Emma supo que había dado en el clavo. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Miller, con la voz apenas audible. «Porque Jake Thompson lo dijo anoche», respondió Emma. «Dijo que usted le debía dinero y que era hora de cobrárselo con intereses». El sheriff miró de Emma a Miller, procesando la información. «¿Es cierto eso, Robert? ¿Le debes dinero a Jake?». Miller se removió incómodamente. «Ese es un asunto privado entre empleador y empleado. No tiene nada que ver con...». «Tiene todo que ver», interrumpió Emma, «porque Jake Thompson está planeando robarse ese dinero del banco y mucho más». Thomas finalmente habló con la voz quebrada. «Papá, creo que deberíamos escucharla». «¿Qué?». Robert Miller se giró hacia su hijo sorprendido. Jake se acercó a mí la semana pasada», confesó Thomas con lágrimas en los ojos. «Me preguntó sobre los horarios del banco, sobre cuándo había menos gente. Pensé que solo tenía curiosidad, pero ahora, ¿por qué no dijiste nada?», preguntó su padre con voz furiosa. «Porque tenía miedo», respondió Thomas. «Jake dijo que si le decía a alguien, me lastimaría, y yo no quería que me llamaran cobarde». Emma sintió una punzada de compasión por Thomas. Por primera vez, veía más allá de la bravuconería y reconocía el miedo que la motivaba. El sheriff se dirigió a la ventana y miró hacia el banco. «Si esto es cierto, necesitamos un plan. No puedo simplemente esperar a que aparezcan. Yo conozco el bosque mejor que nadie», dijo Ayanna. «Puedo encontrar dónde se están escondiendo». «¿Y yo debería confiar en ti?», preguntó el sheriff. «No», respondió Ayanna honestamente, «pero debería confiar en lo que es correcto. Si hay bandidos planeando lastimar a gente inocente, mi sangre apache no cambia el hecho de que eso está mal». Emma miró a Ayanna con admiración. A pesar de todo el rechazo que había enfrentado, él seguía dispuesto a ayudar a la gente que lo había tratado como un extraño. «Muy bien», dijo el sheriff finalmente, «pero si esto es una mentira, los dos van a lamentar haberme hecho perder el tiempo». «No es una mentira», dijo Emma con firmeza. «Y cuando todo termine, espero que recuerden quiénes fueron los que trataron de ayudar». El sheriff comenzó a sacar armas de un armario, verificando municiones. «Robert, cierra el banco inmediatamente. Thomas, ve a casa y no salgas hasta que yo dé la orden». «¿Qué hay de nosotros?», preguntó Emma. «Ustedes van a quedarse aquí, donde puedan estar seguros», respondió el sheriff. «No», dijo Emma con determinación. «Yo conozco sus voces, puedo identificarlos desde lejos, y yo conozco el terreno», añadió Ayanna. «Puedo ayudarlo a rodearlos». El sheriff los miró durante un largo momento. «Esto va contra todo mi mejor juicio», murmuró. «Pero si van a venir, van a hacer exactamente lo que yo diga». «¿Entendido?». Emma y Ayanna asintieron al unísono.
Por primera vez desde que se conocieron, sintieron que realmente eran un equipo. Mientras se preparaban para enfrentar a los bandidos, Emma se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en ella. Ya no era solo la huérfana que se escondía en graneros. Era alguien que tenía voz, que podía hacer la diferencia. Y todo había comenzado cuando un joven apache decidió mostrarle bondad en lugar de indiferencia. Aiyana, por su parte, sentía que por primera vez en su vida tenía un propósito que iba más allá de la simple supervivencia. Tenía a alguien que lo veía como una persona completa, no como una curiosidad o una amenaza. Juntos se dirigieron hacia el bosque, sin saber que estaban a punto de enfrentar no solo a los bandidos, sino también a los prejuicios de toda una comunidad. Pero por primera vez en sus vidas, no se sentían solos. Capítulo 4. Flores que crecen en tierra árida. El bosque que rodeaba Cedar Creek parecía susurrar secretos en el viento matutino. Emma caminaba junto a Aiyana y el sheriff Wilson, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Habían pasado apenas unas horas desde que era una niña hambrienta, escondida en un granero, y ahora se dirigía a enfrentar a bandidos armados. La transformación la asombraba a ella misma. «Por aquí», murmuró Aiyana, señalando un sendero apenas visible entre los mezquites. «Hay un claro cerca del arroyo seco donde es fácil esconder caballos». El sheriff Wilson seguía a regañadientes las indicaciones del joven apache, su desconfianza evidente en cada paso. Emma podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que su mano permanecía cerca de su pistola. «¿Estás seguro de que podemos confiar en él?», le susurró Wilson a Emma. «Tan seguro como de que podemos confiar en usted», respondió Emma con una firmeza que la sorprendió. «Él pudo haberme ignorado, pero decidió ayudarme. Eso me dice más sobre su carácter que cualquier historia que haya escuchado». El sonido de voces ásperas llegó hasta ellos, llevado por el viento. Aiyana levantó la mano, indicando que se detuvieran. A través de la vegetación, Emma pudo distinguir la forma de varios hombres reunidos alrededor de una fogata casi extinta. «Son ellos», susurró Emma, reconociendo la voz ronca de Jake Thompson. «Muy bien», murmuró el sheriff. «Aiyana, ¿puedes rodear el campamento por el lado oeste?» Aiyana asintió, pero antes de moverse, se dirigió a Emma. «Cuando esto termine, sin importar lo que pase, quiero que sepas que conocerte ha cambiado algo en mí». «Para mí también», respondió Emma, sintiéndose extrañamente adulta. «Eres la primera persona que me ha tratado como si importara». Se separaron, y Emma se quedó con el sheriff, observando cómo Aiyana desaparecía entre la vegetación, como si fuera parte del bosque mismo. Su gracia natural, su conocimiento del terreno, todo lo que el pueblo veía como amenazante, ella lo veía como admirable. «¿Sabes que la gente va a hablar?», dijo el sheriff, observando a Emma. «Una niña blanca defendiendo a un apache». «¡Que hablen!», respondió Emma. «He escuchado hablar sobre mí toda mi vida, que soy una carga, que no valgo nada, que estaría mejor muerta. Al menos ahora hablarán de algo que realmente importa». El sheriff la miró con una expresión que Emma no pudo interpretar. «Tienes coraje, niña, más del que tienen muchos adultos. El coraje es fácil cuando no tienes nada que perder», respondió Emma. «Pero ahora tengo algo que perder. Tengo a alguien que se preocupa por mí». La conversación se vio interrumpida por un grito desde el campamento.